Ella fingió necesitar espacio, pero el que yo estuviera de acuerdo, convirtió su pequeña prueba en una salida definitiva. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas o eventos reales, es pura coincidencia. Solía pronunciar ese nombre, como si fuera algo impresionante. Andrea dijo esto. Andrea piensa aquello. ¿Sabes lo que me dijo Andrea hoy? Al principio, yo solo asentía. Todo lugar de trabajo, tiene a alguien a quien la gente admira. No le di mucha importancia. Eso fue, hace unos 8 meses. Mi nombre es Emmett. Trabajo como ingeniero civil, para una empresa mediana, aquí en Boston. Salgo de casa a las 7. Vuelvo a las 6, la mayoría de los días. A veces más tarde, cuando un proyecto se alarga. Mi esposa, la llamaremos por lo que era. Mi esposa, llevaba trabajando en una agencia de marketing en el centro, desde hacía unos 2 años. Nuevo equipo, nueva energía, gente nueva. Yo la apoyaba en eso. Quería que tuviera algo, que fuera solo suyo. Lo que no tuve en cuenta, fue lo que esa gente iba a traer a nuestra casa. Las primeras señales, fueron fáciles de ignorar. Empezó a quejarse de cosas, que nunca habían sido un problema. Yo le preguntaba qué quería para cenar, y de alguna manera, terminábamos en una conversación. Sobre la carga emocional. Mencionaba estar cansado, después de un largo día en la obra, y ella me decía que el agotamiento no es una competencia. Lo cual está bien, pero yo nunca dije que lo fuera. Cosas pequeñas. Molestas, pero pequeñas. Luego, los comentarios sobre Andrea se volvieron menos casuales y más reverentes. Andrea dice que las mujeres en pareja se pierden a sí mismas. Andrea ha pasado por tanto. Y es tan fuerte. Realmente admiro cómo Andrea vive su vida. Empecé a prestar atención a cómo era exactamente la vida de Andrea. Basándome en estos relatos de segunda mano, y el panorama no era muy favorecedor. Mediados de los 30, 2 relaciones fracasadas, y una profunda convicción de que todos sus problemas tenían una causa externa. Me guardé eso para mí. Para el 5.º mes, mi esposa había empezado a usar un lenguaje que yo no reconocía en ella. No solo el vocabulario, sino el tono. La forma en que planteaba las discusiones. Todo se convirtió en un problema sistémico. Todo se trataba de poder. Si yo no estaba de acuerdo con ella en algo, el desacuerdo no era sobre el tema. Era sobre el control. Intenté tener una conversación directa al respecto, un sábado por la mañana. Le dije que últimamente, sentía que estaba hablando con otra persona. Que el cambio era notable, y que me preocupaba. Me miró, como si yo hubiera dicho algo absurdo, y me dijo que yo me sentía amenazado. Por su crecimiento personal. Lo dejé pasar ese día. No debía hacerlo. Para el 7.º mes, Cassidy había entrado en escena. Otra colega. Cassidy era más ruidosa que Andrea, por lo que pude deducir, y más extrema. Mi esposa empezó a llegar a casa con opiniones que genuinamente me sorprendían. No porque fueran progresistas, no tengo ningún problema con que sean progresistas. Sino porque eran hostiles. Declaraciones generalizadas sobre los hombres, sobre el matrimonio como institución. Sobre las mujeres que se conformaban. Yo la miraba decir estas cosas, y buscaba a la persona con la que me casé. En algún lugar detrás de esas palabras. Ella seguía ahí dentro. Esa era la parte difícil. No se había ido. Solo la estaban alimentando con algo podrido, y ella lo llamaba nutrición. Lo intenté una vez más, en el 8.º mes. Un domingo, después de haber tenido una mañana agradable, sin tensión, solo con café. Y el tipo de tranquilidad que solía ser normal para nosotros. Me senté frente a ella, y le dije, necesito decirte algo, y necesito que realmente me escuches. Dejó su teléfono sobre la mesa.
Esa fue una buena señal. Le dije que la había visto cambiar, durante los últimos meses, de formas que nos estaban separando. Que no le estaba pidiendo que abandonara a sus amigas, ni a sus opiniones. Pero que una parte de lo que estaba entrando a nuestra casa, no parecía ser suyo. Parecía prestado, importado, y que me preocupaba, hacia dónde se dirigía todo eso. Se quedó en silencio, por un momento. Luego dijo, o tal vez, finalmente estoy viendo las cosas con claridad, ¿y a ti? ¿No te gusta lo que veo? Ese fue el momento, en el que entendí, que la conversación había terminado. El matrimonio aún no. Yo no había llegado a ese punto, pero la conversación, sí. No existía ninguna versión de mis palabras, que ella no fuera a procesar. A través del marco que esas mujeres habían construido dentro de su cabeza. Yo era el obstáculo. Ese era mi papel ahora. Así que dejé de hablar y empecé a observar. Y lo que vi, durante las siguientes semanas, fue a una mujer que había entregado el volante de su propia vida a personas que no la conocían, que no la amaban. Y a las que no les importaba en absoluto lo que le pasara a su matrimonio. Andrea y Cassidy no eran amigas. Eran arquitectas, y mi esposa las había dejado dibujar los planos. Por naturaleza, soy una persona metódica. Los ingenieros, solemos serlo. No construyes algo que deba soportar peso, a base de suposiciones. Mides, documentas, y verificas. Así que eso fue, exactamente lo que hice. Empecé a prestar mucha atención, no por paranoia, sino por necesidad. Porque podía sentir que algo se estaba gestando, y quería entender exactamente qué era. Antes de que aterrizara en la puerta de mi casa. Aterrizó un miércoles por la noche, en noviembre. Llegó a casa más tarde de lo habitual, dejó su bolso, y se quedó de pie. En el marco de la puerta de la cocina. Tenía la mirada de alguien que había ensayado lo que estaba a punto de decir. Al menos una docena de veces, en su camino de regreso. Yo conocía esa mirada. La había visto antes de sus entrevistas de trabajo. O antes de conversaciones difíciles con su madre. Estaba a punto de interpretar un papel. He estado pensando, dijo, y siento, que necesito un poco de espacio. Espacio. Esa palabra, pronunciada con ese peso, y con ese tono. Ya la había escuchado antes, no de ella, sino de cada segunda historia en Internet. Sobre cómo se despliega este guión en particular. La petición vaga. La exigencia innegociable, que finge ser el inicio de una conversación. La rampa de salida, disfrazada de parada de descanso. La miré por un segundo. Solo un segundo. Luego le dije, de acuerdo. Y caminé hacia la habitación, para bajar su maleta del estante superior del armario. El sonido que hizo cuando escuchó la cremallera, esa inhalación aguda y confundida, me dijo todo lo que necesitaba saber. Sobre cuánto había pensado realmente en esto. No se movió, por unos buenos 10 segundos. Yo ya tenía la maleta abierta sobre la cama, y estaba abriendo la puerta del armario. Cuando ella finalmente encontró su voz. ¿Qué estás haciendo? Ayudándote, le dije. Necesitas espacio. No te voy a obligar a quedarte en un lugar donde no quieres estar. Dio un paso hacia la entrada de la habitación. Eso no es. No quise decirlo así. Me refiero a que necesitaba espacio para respirar. Algo de tiempo para pensar, no. Emmett, detente. Me detuve. Me di la vuelta, y la miré. Entonces, ¿qué querías decir? Abrió la boca y luego. En realidad, solo se quedó allí parada. Y en ese silencio, pude ver cómo el guión le fallaba en tiempo real. Sea lo que sea que Andrea y Cassidy le hubieran dicho que dijera. O cualquier resultado que le hubieran hecho ensayar, no incluía que yo estuviera de acuerdo. No incluía una maleta sobre la cama, 40 segundos después. Se había preparado para la resistencia.
Para un hombre que le rogaría que se quedara, que hablaran, que lo arreglaran. Esa versión de los hechos, sí la había ensayado. Esta versión, no. Creo, dijo cuidadosamente, que deberíamos hablar de esto. Ya lo intentamos, dije. Los domingos por la mañana, ¿recuerdas? He terminado de hablar. Cerré la cremallera del bolsillo lateral, y puse la maleta en posición vertical. Llamaré a Rowan. Él me puede prestar el sofá por esta noche. Puedes quedarte con la habitación. Decide a dónde quieres ir. A partir de ahí. Salí de la habitación, agarré mi teléfono, y le escribí a Rowan. Necesito dormir en tu casa esta noche. Te explico luego. Su respuesta llegó, en menos de 2 minutos, la puerta está abierta. Eso es lo bueno, de tener a un amigo como Rowan Long. No hace preguntas hasta que estás listo, sin dramas, solo una puerta que se abre. Me siguió hasta la sala de estar. La versión ensayada de sí misma, ya había desaparecido. Lo que quedaba, era una persona confundida, y ligeramente aterrorizada, lo cual me dijo mucho más que los últimos 8 meses de discusiones. ¿Te vas?, preguntó. Pediste espacio. Te lo estoy dando. Agarré mi chaqueta del gancho, junto a la puerta. Eso es lo que querías, ¿verdad? No respondió, y yo, no esperé a que lo hiciera. Rowan vive a 20 minutos de nosotros, en Somerville. En un apartamento en el 2º piso, sobre una tintorería. Lo conozco desde la universidad. Me entregó una cerveza, en el segundo en que entré, y no dijo una sola palabra, hasta que me senté. Entonces, ¿qué pasó? Le conté la versión corta. Los meses de distanciamiento lento, la ideología colándose por la puerta trasera, las colegas. La conversación del domingo que no llevó a ninguna parte, y luego. La actuación del miércoles por la noche. Escuchó sin interrumpir, que es exactamente la razón, por la que hablo con él. Cuando terminé, se recostó y dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya lo he estado haciendo, le respondí. Eso era cierto. Durante las últimas 3 semanas, mientras observaba y me mantenía callado. También había estado construyendo algo. Empezó de manera casual. Una noche, busqué el nombre de Andrea en Instagram, por simple curiosidad. Perfil público. Profesional del marketing, en Boston. Muchas publicaciones sobre empoderamiento, independencia, y hermandad. El tipo de contenido que suena motivacional, hasta que lo lees con cuidado. Y te das cuenta de que solo es resentimiento, muy bien adornado. Retrocedí unos 2 años en sus publicaciones. Ahí fue, donde se puso interesante. Cuanto más atrás ibas, menos pulido era el lenguaje, y más clara, era su verdadera postura. Publicaciones sobre cómo el matrimonio es una trampa, diseñada por los hombres. Para limitar el potencial de las mujeres. Comentarios en el contenido de otras personas, celebrando divorcios. Animando a las mujeres a dejar a esposos que eran, y cito textualmente, cómodos. Ni abusivos, ni infieles, solo cómodos. Es decir, una vida estable con un hombre decente, estaba siendo enmarcada. Como una amenaza para la identidad de una mujer. Guardé todo. Capturas de pantalla, fechas, y enlaces. Luego busqué a Cassidy. Cassidy Briggs. También perfil público. También en marketing, en la misma agencia. Cassidy era más ruidosa, y considerablemente menos cuidadosa. Tenía publicaciones, no republicaciones, sino su propio contenido original. Que cruzaba líneas que yo no esperaba encontrar, en la cuenta personal de alguien. Con su nombre completo adjunto. Una publicación, era un hilo animando a las mujeres a documentar el comportamiento de sus esposos. A llevar registros, y a construir un caso, sus palabras, antes de iniciar una separación. No por abuso, sino como una estrategia general, una medida preventiva. Porque en su forma de pensar,
todos los hombres, eventualmente se iban a convertir en el problema. Así que, más valía tener el papeleo listo. Otra publicación celebraba a una mujer que había vaciado una cuenta conjunta antes de solicitar el divorcio, y lo enmarcaba como protegerse a sí misma. Los comentarios estaban llenos de mujeres estando de acuerdo, compartiendo historias similares y tratando una emboscada financiera, como si fuera sabiduría. Seguí armando el archivo. También había mensajes directos. No porque yo fuera a buscarlos, sino porque mi esposa tenía la costumbre de dejar su Instagram abierto, en el iPad compartido que teníamos en la cocina. No revisé su teléfono. No fue necesario. En 3 noches diferentes, mientras ella estaba en otra habitación, pasé por la cocina. Y vi la pantalla aún iluminada, con una conversación. La primera vez, seguí caminando. La segunda vez, me detuve el tiempo suficiente, para leer un par de líneas. Para la tercera vez, ya entendía de qué trataban esas conversaciones. Cassidy la estaba entrenando. Le daba un lenguaje específico para usar. Un posicionamiento específico. No digas que eres infeliz. Di que necesitas redescubrirte a ti misma. Es más difícil para él discutir contra eso. Dile que necesitas espacio primero. Mira cómo reacciona. Eso te dirá todo. No dejes que lo convierta en un problema sobre el matrimonio. Manténlo enfocado en ti. Era un guión. Palabra por palabra, era un guión. Y mi esposa lo había seguido al pie de la letra, el miércoles por la noche. Con la dedicación de alguien que había estado estudiando para un examen. Le conté todo esto a Rowan. Se quedó en silencio, por un momento. ¿Cuánto material tienes?, preguntó. Suficiente, respondí. ¿Suficiente para qué? Tomé un trago, y miré hacia la ventana. Afuera, Boston estaba haciendo lo que Boston hace en noviembre. Gris, frío, e indiferente. Siempre me ha gustado eso, de esta ciudad. No finge. Suficiente, para asegurarme, le dije, de que estas 2 mujeres nunca le hagan esto a nadie más. Rowan asintió lentamente. No me pidió que diera detalles. Ya entendía el peso de lo que yo estaba cargando, y sabía que yo no soy el tipo de persona que actúa, sin estar completamente seguro. Dormí en su sofá esa noche. No era cómodo. No me importó. Mi mente ya estaba en otro lado. Revisando el archivo, buscando los huecos, pensando en lo que aún necesitaba, y dónde encontrarlo. Mi esposa me envió un mensaje, a las 11:43 de la noche, ¿podemos por favor hablar mañana? Lo leí, puse el teléfono boca abajo, y cerré los ojos. Habría tiempo para hablar, pero aún no bajo sus términos. El jueves por la mañana, estaba de vuelta en el apartamento a las 7:30. Antes de que ella se fuera a trabajar. Estaba en la cocina cuando entré, aún en bata, sosteniendo una taza con ambas manos. Parecía que no había dormido bien. Yo tampoco lo había hecho, pero no iba a mencionar eso. «Volviste», me dijo. «Vivo aquí», respondí. Me serví un café, me apoyé contra la encimera, y la miré. «¿Querías hablar?» «Habla». Dejó su taza sobre la mesa. No quería que saliera de la forma en que lo hizo. Lo del espacio. Yo solo. Siento que hemos estado dando vueltas en círculos. Y necesitaba que supieras que no estoy bien con cómo han estado las cosas. Yo tampoco lo estoy, le dije. Eso pareció tomarla por sorpresa. Esperaba resistencia, no que estuviera de acuerdo. Entonces, estamos en la misma página. No lo estamos, le dije. Estamos mirando el mismo problema, y viendo causas completamente diferentes. ¿Tú crees que el problema soy yo? Yo creo que el problema entró por una puerta que tú dejaste abierta. Apretó la mandíbula. Aquí vamos.
Andrea y Cassidy otra vez. Tú las trajiste. Yo solo estoy nombrando lo que está en la habitación. Son mis amigas. Me apoyan. Siento mucho que eso te moleste. Tomé un sorbo de mi café. ¿En qué exactamente te han apoyado? ¿Qué crisis? ¿Qué dificultad? Porque desde donde yo estoy parado. Tenías un matrimonio funcional y una vida decente, y en algún momento. Durante los últimos 8 meses, te convencieron de verlo como una jaula. Tal vez, solo empecé a verlo con más claridad. Tal vez, le dije, o tal vez alguien te dio unos lentes. Y te dijo que todo se ve mejor a través de ellos. Dejé mi taza en el fregadero. Tengo que ir a trabajar. Dijo mi nombre, mientras caminaba hacia la puerta. Me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Vamos a estar bien?, preguntó. Pensé en las capturas de pantalla de mi computadora. Las publicaciones. Los mensajes directos. El hilo de Cassidy, sobre construir un caso antes de que tu esposo siquiera haga algo malo. Pensé en los meses de observar, como la mujer con la que me casé. Era reemplazada silenciosamente por una ideología prestada, una conversación a la vez. Aún no lo sé, dije, y me fui. Esa fue la última respuesta honesta que le di, por un buen tiempo. Porque para ese momento, la verdad es que yo ya lo sabía. Solo que, aún no me había comprometido por completo, con lo que venía después. Pasé esa noche, terminando el archivo. Lo había estado llamando archivo en mi cabeza, pero para el jueves por la noche. Ya era más bien un documento completo. Organizado, con fuentes, y con marcas de tiempo. Soy ingeniero. La estructura, es la forma en la que pienso. Lo construí, de la misma manera en que construiría una evaluación de obra. Categoría por categoría, evidencia por evidencia. No incluí nada que no pudiera verificar. La sección 1, era el contenido público de Andrea Mays. 2 años de publicaciones, organizadas cronológicamente, mostrando una clara progresión. Desde contenido general de empoderamiento. Hacia una retórica cada vez más dirigida contra el matrimonio y el compromiso. Extraje 14 publicaciones específicas que, tomadas en conjunto, pintaban un panorama con el que ningún departamento de recursos humanos razonable se sentiría cómodo. La agencia para la que trabajaban tenía una política de conducta. La busqué. Estaba en su sitio web. Y al menos 6 de las publicaciones de Andrea estaban en tensión directa con el lenguaje de inclusividad y profesionalismo de esa política. La sección 2 era Cassidy Briggs. Cassidy era un problema distinto. Cassidy no solo daba opiniones, ella daba instrucciones. El hilo sobre construir un caso financiero preventivo contra un cónyuge. Una publicación donde describía cómo había entrenado a una amiga para ocultar dinero antes del divorcio. Un comentario en la página de otra persona, con fecha de hacía 8 meses, donde escribió detalladamente, y con su nombre adjunto, que las mujeres en matrimonios estables eran el tipo más peligroso de personas conformistas, y que la comodidad era solo una presión a la que te habías acostumbrado. Cassidy también había cometido el error de conectar su Instagram profesional con su perfil de LinkedIn de la agencia. Lo que significaba que su contenido público estaba a un solo clic de distancia de cada cliente y colega con el que había trabajado. La sección 3 eran los mensajes directos. Incluí únicamente lo que había visto en el iPad compartido. Nada extraído de su teléfono. Nada obtenido por algún medio que pudiera ser cuestionado. 3 conversaciones separadas, en 3 fechas diferentes. Cassidy instruyendo a mi esposa, palabra por palabra, sobre cómo iniciar una separación. Las sugerencias de lenguaje específico. La estrategia, sobre empezar con un necesito espacio, en lugar de un soy infeliz. La frase que más se me quedó grabada, fue una que Cassidy envió. Unas 6 semanas antes del miércoles por la noche.
El objetivo no es hacerlo estallar. El objetivo es desequilibrarlo, para que no vea venir el próximo movimiento. Leí eso unas cuantas veces. Luego, lo añadí a la sección 3, con la fecha, y una nota aclarando que había estado visible en un dispositivo de uso doméstico compartido. Para las 10, tenía 41 páginas. Formateadas, con notas, y con un resumen de una página al principio, que exponía el argumento central con la claridad suficiente para que cualquiera que lo leyera por primera vez, entendiera en menos de 3 minutos lo que estaba viendo. Envié una copia a una cuenta personal en la nube, y guardé una segunda copia en un disco duro externo que tenía en mi escritorio, en el trabajo. No era paranoia, solo hábitos de ingeniería. Nunca guardas una sola copia de seguridad. Nunca asumes que la copia principal sobrevivirá. Luego me recosté, y pensé en lo que realmente quería hacer con esto. La directora de recursos humanos de la agencia estaba en LinkedIn. Nombre, Barbara Patton. Gerente senior de RRHH, 12 años en la empresa. El formato de su correo electrónico estaba en la página de contacto de la agencia. Inicial del nombre, apellido. Lo anoté, pero aún no envié nada. También había 2 periodistas en Boston, que cubrían temas de cultura laboral. Me había cruzado con su trabajo, mientras investigaba la agencia. Uno escribía para un medio local. La otra, era una profesional independiente, que había hecho un artículo sobre dinámicas de trabajo tóxicas el año anterior. Guardé ambos nombres. No me iba a mover, hasta estar listo. Y todavía no estaba listo, porque la cuestión del matrimonio no estaba completamente resuelta. Ni en mi cabeza, ni en la práctica. Aún existía una versión de esta historia, en la que la confrontaba directamente. Le mostraba lo que tenía, y observaba cómo decidía lo que realmente quería. Cuando el guión desapareciera, y las amigas no estuvieran en la habitación. Le di a esa versión tiempo hasta el fin de semana. El viernes por la tarde, ella estaba en casa cuando llegué. Había preparado la cena, algo que no había hecho en meses. Estaba intentando esforzarse, en la forma en que ella entendía actualmente lo que era esforzarse. Comimos sin mucha conversación. Me preguntó sobre un proyecto en el que estaba trabajando, una evaluación de drenaje en Charleston. Y le di la versión corta. Se sintió, durante unos 20 minutos, casi normal. Entonces, su teléfono se iluminó sobre la mesa. Lo miró. Hubo un pequeño cambio en su expresión. El tipo de cambio que solo notas si has estado prestando atención durante 8 meses seguidos. Volteó el teléfono boca abajo. ¿Quién es?, pregunté. Solo es Cassidy, dijo. Puede esperar. Puede esperar. Como si Cassidy Briggs fuera un inconveniente menor, y no la persona que había escrito una guía paso a paso para desestabilizar a su esposo. Miré mi plato, y terminé de comer. La ventana de lo que fue casi normal se cerró casi tan rápido como se había abierto. El sábado por la mañana, estuvo en su teléfono durante 2 horas. En la habitación con la puerta entreabierta. Cuando salió, era diferente. La calidez del viernes por la tarde había desaparecido. La postura defensiva había vuelto. La cuidadosa distancia. Lo que sea que Cassidy hubiera dicho la noche anterior, había hecho su trabajo durante la madrugada. Ahí fue cuando dejé de darle tiempo hasta el fin de semana. Le escribí a Rowan: he terminado de esperar. Sé lo que voy a hacer. Su respuesta fueron 2 palabras: entonces, hazlo. El lunes, llamé a un abogado de derecho familiar, durante mi hora de almuerzo. No fue una recomendación de un amigo. No fue alguien que encontré a través del programa de asistencia al empleado de la empresa. Lo busqué yo mismo. Revisé sus reseñas. Leí 2 de sus artículos publicados sobre la división de bienes en Massachusetts. Su nombre era Donald Fry.
oficina en la calle Tremont. 15 años de práctica. Su asistente respondió al segundo timbre, y me dio una cita para el miércoles por la tarde. No le dije a mi esposa que iba a ir. No se lo dije a nadie, excepto a Rowan. Y solo porque me escribió, preguntando cómo estaban las cosas. Fui breve. Miércoles. Abogado. Avanzando. En el trabajo esa semana, estuve muy concentrado. El proyecto de drenaje de Charleston necesitaba cálculos finales antes del jueves. Y no iba a permitir que nada de esto se filtrara en mi vida profesional. Esa es una línea que siempre he mantenido limpia. Lo que se desmorona en casa, se queda en casa. No llevas el peso de ello al trabajo, ni usas el tiempo de otras personas para cargarlo. Terminé la evaluación el miércoles por la mañana. Se la envié a mi supervisor Nathan antes de las 11:00 y salí de la oficina a la 1:15. Rumbo a la calle Tremont. Donald Fry era exactamente lo que necesitaba. Directo, sin teatros, sin una falsa calidez. Hizo preguntas claras, y escuchó las respuestas sin interrumpir. Le expuse la situación en unos 12 minutos. Hizo 3 preguntas de seguimiento, sobre el contrato de arrendamiento, alquilábamos. Y mi nombre era el titular principal del acuerdo, nuestras cuentas conjuntas, y si había niños. Sin niños. Asintió, tomó unas cuantas notas, y me explicó cómo era el proceso en Massachusetts. Estado sin culpa. Ruptura irremediable del matrimonio. Aproximadamente 90 días, desde la presentación de la demanda hasta la finalización. Si no había disputas. La situación del alquiler era sencilla, dado que mi nombre era el principal. Las cuentas conjuntas tendrían que ser abordadas antes de presentar la demanda. No vaciarlas, sino dividirlas y documentarlas. Me recomendó abrir una cuenta personal esa misma semana. Y comenzar a separar los depósitos directos. Nada agresivo, nada que pudiera ser caracterizado como mala conducta financiera. Solo una separación limpia, en los registros por adelantado. Abrí la cuenta, en una cooperativa de crédito local, de camino a casa esa tarde. Transferí la mitad de lo que había en la cuenta de ahorros conjunta, mis contribuciones documentadas durante los últimos 2 años. Ya estaban registradas de todos modos, y dejé el resto intacto. Actualicé mi depósito directo con la nómina, a la mañana siguiente. Limpio, documentado, sin nada que pudiera ser disputado. Mi esposa notó el cambio en el depósito directo 4 días después. Cuando revisó la cuenta conjunta y vio que mi cheque no había llegado. Vino a hablarme de eso, esa misma tarde. De pie en el marco de la puerta de la cocina, otra vez. El mismo lugar que hace 2 semanas. Diferente energía. Menos ensayada. Más intranquila. Tu cheque no entró en la cuenta conjunta, me dijo. Lo sé, dije. Estaba calentando sobras de comida. No levanté la vista. ¿Pasó algo con la nómina? No. Una pausa. Entonces, ¿a dónde fue? Me di la vuelta y la miré a la cara. A mi cuenta. Se me quedó mirando. La palabra aterrizó exactamente de la manera que yo pretendía. No nuestra cuenta, como en algo compartido. Mi cuenta, singular, separada, que ya existía en algún lugar, al que ella no tenía acceso. ¿Desde cuándo tienes una cuenta separada? Desde la semana pasada, dije. Me volví hacia la estufa. Emmett. Su voz ahora tenía un filo. No era del todo ira. Era algo más cercano a la alarma. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo práctico, le dije. Me dijiste que necesitabas espacio. Estoy creando un poco. A eso no me refería con espacio, y lo sabes. Serví mi comida en el plato, lo levanté, y la miré. Mira, ese es el problema. Dijiste algo.
Y esperabas que yo lo interpretara de la forma en que lo pensabas. En lugar de la forma en que lo dijiste. Ya he terminado de hacer eso. Si quieres decirme algo. Dilo claramente. Pasé por su lado, hacia la sala de estar. De lo contrario, voy a seguir tomándote la palabra, al pie de la letra. No me siguió. Escuché que se quedó en la cocina, por un buen rato. Luego, el sonido de ella yendo a la habitación, y cerrando la puerta. Sin dar un portazo. Solo cerrándola, lo cual era casi peor. Significaba que estaba pensando. Bien. Necesitaba pensar. Mientras tanto, yo también estaba pensando. Específicamente, sobre los tiempos. El abogado había aconsejado, esperar hasta después de presentar la demanda de divorcio. Para hacer cualquier movimiento público, que no estuviera relacionado con el divorcio en sí. Él no estaba al tanto del archivo, y yo no le había hablado de ello, porque lo que tenía en mente no era una maniobra legal. No tenía nada que ver con los procedimientos de divorcio. Era un asunto completamente distinto. Dos empleadas en una empresa privada, cuya conducta pública y comunicaciones privadas planteaban serias dudas sobre su aptitud para un rol profesional frente a clientes. Ese fue el enfoque que había decidido darle. No venganza. Una inquietud profesional, enviada a través de los canales adecuados, con documentación adjunta. Me di de plazo, hasta la fecha de presentación del divorcio. Lo que sea que pasara entre ahora y ese momento, era solo ruido. Y vaya si hubo ruido. Mi esposa pasó la mayor parte de la semana siguiente, alternando entre una fría distancia y repentinos intentos de conversación, que siempre volvían a la misma pregunta. ¿Qué estaba planeando? ¿Qué significaba la cuenta separada? ¿Estábamos bien? Le di variaciones de la misma respuesta, cada vez. Estaba siendo práctico. Estaba tomándole la palabra, al pie de la letra. Ya lo resolveríamos. Técnicamente, nada de eso era mentira. En un viernes por la noche, unos 9 días después de la conversación de la cuenta. Se sentó frente a mí en la sala, mientras yo veía un partido. Los Celtics iban ganando por 11 en el tercer cuarto, lo que era lo más pacífico que me había sentido en toda la semana. Y me dijo, quiero decirte algo. Silencié el televisor. De acuerdo. Creo que he estado dejando que las opiniones de otras personas me influyan más de lo que deberían. Lo dijo con cuidado, como si estuviera leyendo algo que había escrito en su cabeza. No estoy diciendo que todo lo que sentía no fuera válido. Pero creo que dejé que algunas cosas se hicieran más grandes de lo necesario. La miré por un momento. 2 meses atrás, escuchar eso habría significado algo. Ahora, yo estaba sentado sobre 41 páginas de documentación, una cuenta bancaria separada y una confirmación de cita para el miércoles, de la oficina de Donald Fry. En mi bandeja de entrada. El momento en el que hizo esta confesión a medias, no me pasó desapercibido. El entrenamiento de Cassidy había producido un resultado que ella no quería. La cuenta separada había hecho las cosas concretas de una manera que la conversación sobre el espacio no había logrado. Y ahora, estaba ocurriendo una recalibración. No era una reflexión genuina, era una recalibración. Hay una diferencia. Te agradezco que digas eso, le dije. ¿Lo dices en serio? Sí, respondí. No cambia en dónde estamos, pero te lo agradezco. Parecía que quería decir algo más. Le quité el silencio al partido. Los Celtics seguían ganando por 11. El miércoles siguiente, firmé los papeles iniciales con Donald. La presentación oficial se procesaría a lo largo de la semana. Después de eso, regresé conduciendo a la oficina. Terminé una revisión estructural que había estado en mi escritorio desde el lunes. Y la envié antes de las 5:00.
De camino a casa, me detuve en un subway en Commonwealth. Comí en uno de los asientos junto a la ventana, y vi a la gente moverse por la calle. Bajo el cielo gris de noviembre. Nadie que mirara hacia adentro habría tenido idea del tipo de semana que había sido. Yo solo era un tipo comiendo un sándwich y mirando el tráfico, lo cual estaba perfecto. Así era como yo lo quería. El archivo había estado guardado en mi cuenta de la nube durante 2 semanas. El correo electrónico de Barbara Patton estaba guardado en un borrador que no había enviado. El formulario de contacto de la periodista independiente estaba abierto en una pestaña que no había cerrado. El divorcio se presentó el jueves. Envié el correo a Recursos Humanos el viernes por la mañana, antes de salir a trabajar. Adjunté el documento. Mantuve la nota de presentación, limitada a 4 oraciones. ¿Quién era yo, qué estaba enviando, por qué creía que justificaba una revisión y una nota? De que estaba disponible para hablar más del tema, si era necesario. Profesional. Mesurado. Exactamente el tipo de correo que se lee con atención. Porque no suena como si viniera de alguien que está enfadado. Luego cerré mi computadora portátil, agarré mi bolso, y conduje al trabajo. Barbara Patton respondió ese mismo día. 4 horas después de que envié el correo, su respuesta llegó a mi bandeja de entrada. 3 líneas. Formal. Acusando recibo, e informándome que el asunto sería revisado. De acuerdo con la política de la empresa. Sin detalles específicos. Sin un cronograma. Pero 4 horas no es una respuesta lenta. 4 horas significan que alguien abrió el archivo adjunto. Leyó lo suficiente para entender qué estaban viendo, y decidió que esto tenía que avanzar. No supe nada más durante 6 días, después de eso. Luego, mi esposa llegó a casa un jueves, luciendo como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. En algún momento de la tarde, y aún no se hubiera asentado. Pasó algo en el trabajo, me dijo. Se sentó, sin quitarse el abrigo. Yo esperé. Llamaron a Cassidy y a Andrea a Recursos Humanos esta mañana. Por separado. Nadie sabe exactamente de qué se trata. Pero aparentemente, es serio. A las 2 se les dijo que trabajaran desde casa. En espera de una revisión. Me miró. Cassidy está perdiendo la cabeza. Ha estado escribiéndole a todo el mundo todo el día. Eso suena estresante, le dije. Algo en mi tono hizo que me mirara de manera diferente. Aún no de forma acusatoria. Más bien, como una puerta que no estaba segura de querer abrir. ¿Sabes algo de esto? Envió una queja profesional a su departamento de recursos humanos, dije. Con documentación. Hace unas semanas. El silencio que siguió fue del tipo de silencios que tienen peso. ¿Qué tipo de documentación?, dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación lenta y cuidadosa, intentando descifrar cuánto sabía yo. Antes de decidir cómo reaccionar. Publicaciones públicas. Con marcas de tiempo. Contenido que entra en conflicto muy directo con la política de conducta de su empresa. Hice una pausa. Y algunos mensajes directos que estaban visibles en el iPad. En 3 ocasiones separadas. No los anduve buscando. Estaban abiertos en la pantalla. Su rostro pasó por 3 o 4 expresiones, en cosa de 2 segundos. Incredulidad, luego el principio del enojo, y luego algo que parecía que podría convertirse en miedo. Una vez que el panorama completo se armara en su cabeza. Construiste un caso contra mis amigas. Ellas lo construyeron solas, le dije. Yo solo lo organicé, y lo envié a la dirección correcta. Emmett, esas son sus carreras. Cassidy escribió una publicación pública. Celebrando a una mujer que emboscó financieramente a su esposo, antes de pedirle el divorcio, dije. También le envió a mi esposa
te envió a ti, una guía paso a paso. Sobre cómo desestabilizar tu matrimonio. Sin que yo lo viera venir. Esas son sus decisiones. Yo no las tomé por ella. Abrió la boca, y la cerró. Estaba tratando de encontrar un contraargumento, y no podía localizar ninguno, porque no existía. Los hechos, eran los hechos. ¿Por qué estás haciendo esto?, finalmente dijo. Porque tenía que hacerse, respondí. Y porque nadie más, lo iba a hacer. Me levanté y fui a la cocina. Detrás de mí, podía escucharla procesándolo en silencio. El silencio particular de alguien, cuyo marco de referencia entero para una situación está siendo desmantelado más rápido, de lo que pueden reconstruirlo. Durante las siguientes 2 semanas, la agencia completó su revisión. Andrea fue despedida. La terminación de Cassidy ocurrió 3 días después. Su caso era más grave, dado el volumen de contenido y la especificidad de algunas de sus publicaciones. Al parecer, Cassidy no se fue en silencio. Publicó al respecto públicamente, enmarcándose a sí misma como una víctima de la censura corporativa y de un ataque dirigido por un hombre vengativo. Esa publicación recibió una oleada de críticas en menos de 1 hora. La gente que había visto la documentación original, la periodista independiente a la que contacté, ya había publicado un artículo para entonces, uno muy cuidadoso y con fuentes, sin usar los nombres de las esposas o los esposos involucrados. Pero citando el contenido directamente, tenía suficiente contexto para rebatirla con detalles específicos. Cassidy borró la publicación para la noche. El daño ya estaba hecho. Su perfil en LinkedIn se silenció. Su Instagram se volvió privado. En el transcurso de 1 semana, 2 mujeres que habían construido plataformas pequeñas pero ruidosas, dedicadas a decirle a otras mujeres que redujeran sus vidas a cenizas, habían desaparecido efectivamente de la conversación pública, que las había hecho sentir importantes. Andrea fue más silenciosa al respecto. No publicó nada, no peleó públicamente, solo desapareció. Lo cual era casi peor, en cierto modo. Sugería que entendía exactamente lo que había pasado, y el porqué. Mi esposa observó todo esto, desde un asiento en primera fila, que no había pedido. Dejó de mencionar sus nombres. Iba al trabajo, volvía a casa, y se movía por el apartamento, con una actitud cautelosa y apagada, que no se parecía en nada a la energía electrizante de los últimos 8 meses. La ideología, con la que había sido alimentada diariamente, durante casi 1 año. Había perdido de la noche a la mañana a sus 2 voces más ruidosas. Y sin ese refuerzo constante, pude observar cómo lentamente perdía su fuerza. Algo que, me habría importado muchísimo, 3 meses antes. La demanda de divorcio había sido procesada. Recibió la notificación, un martes por la mañana. Me llamó al trabajo, con la voz tensa, preguntándome si era genuino. Le dije que sí lo era. Me preguntó si podíamos hablar esa noche. Dije que sí. Esa conversación, fue la primera en meses, que se sintió completamente libre de guiones. Sin marcos teóricos, sin lenguaje prestado. Solo ella, sentada al otro lado de la mesa de la cocina, mirándome como si finalmente estuviera viendo la imagen completa, y no le estuviera gustando el panorama. Dejé que me convirtieran en alguien que no era, dijo. No era una actuación. Era simplemente verdad, y ella lo sabía. Sí, le dije, lo hiciste. Eso es todo. Eso es todo lo que vas a decir. ¿Qué más hay que decir? No estaba siendo cruel. Estaba siendo preciso. Te lo dije hace 8 meses. Lo intenté 2 veces. La tercera vez, llegaste a casa con un guión. Y yo te empaqué la maleta. La miré. En algún momento, una persona tiene que decidir qué es lo que realmente quiere, antes de perder lo que ya tenía.
Se quedó en silencio por mucho tiempo, después de eso. No quiero el divorcio, dijo. Lo sé, respondí, me levanté, y recogí la mesa. Ella lo intentó, durante 3 semanas. Le reconozco eso. No fue un esfuerzo a medias. Cocinó. Inició conversaciones. Dejó de mirar su teléfono en la mesa durante la cena. Me envió un mensaje largo un domingo por la mañana, exponiendo, punto por punto, todo en lo que creía haberse equivocado. Con una claridad, y una autoconciencia, de la que la mujer de hace 8 meses era plenamente capaz. Pero que había pasado la mayor parte del último año reprimiendo. Era un buen mensaje. Honesto, específico, y sin evasivas. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono a un lado. Y volví al proyecto que tenía extendido sobre la mesa de la cocina. Un estudio topográfico, para un desarrollo comercial en Quincy. Que necesitaba revisiones antes del lunes. Terminé las revisiones. Hice café. Pensé en lo que había escrito, y comprendí. Sentado allí con los planos del estudio y una taza de café enfriándose. Que comprender el remordimiento de alguien, y elegir reconstruir con esa persona. Son 2 decisiones completamente separadas. Ella se había ganado la primera. La segunda, no era algo que pudiera ganarse. Era algo que yo tenía que querer hacer, y no quería. Ya no. La versión de nosotros que podría haberse salvado, tenía una ventana de tiempo. Y esa ventana había estado abierta durante la mayor parte de un año. Mientras yo golpeaba el cristal desde afuera. Ahora estaba cerrada. No por enojo, simplemente estaba cerrada. Respondí a su mensaje esa misma tarde. Le dije que lo había leído, que le creía, y que eso no cambiaba mi postura. 4 oraciones. Ella merecía una respuesta directa, más de lo que merecía una respuesta larga. Llamó esa noche. Contesté. Necesito que me digas, que no hay ninguna oportunidad, me dijo. Necesito escucharte decirlo. No hay ninguna oportunidad, respondí. Una larga pausa. Luego, está bien. Su voz era plana, de la forma en que las voces se vuelven. Cuando alguien ya ha gastado todo lo que tenía. Está bien. Nos quedamos en la línea, durante unos segundos más, sin que ninguno de los dos dijera nada. Luego, ella colgó. Sin dramas, sin súplicas finales, solo uno está bien, y luego nada. Respeté eso, más de lo que esperaba. Se mudó 2 semanas antes de la finalización del divorcio. Se llevó lo que era suyo, dejó lo que era mío, y no lo hizo más difícil de lo necesario. Rowan me ayudó a mover algunas cosas, una vez que el apartamento estuvo medio vacío. Una estantería reubicada, el sofá movido hacia la ventana. Donde debería haber estado desde el principio. Pequeños ajustes. El tipo de ajustes, que hacen que un espacio vuelva a sentirse tuyo. La finalización llegó, un miércoles por la mañana. La oficina de Donald envió la confirmación por correo electrónico. Yo estaba en una obra en Charleston cuando llegó. Con las botas puestas, y el casco puesto, de pie en el borde de un canal de drenaje. Que nos había tomado 4 meses hacer bien. Leí el correo, guardé el teléfono en mi bolsillo, y terminé la inspección. Esa tarde, conduje hasta un tramo de la costa cerca de Winthrop. Al que había estado queriendo volver desde hacía meses. Tenía un detector de metales en el maletero de mi Honda. Un pasatiempo que había adoptado hacía 2 veranos. Y para el que nunca encontraba suficiente tiempo. La playa estaba casi vacía, que es lo que obtienes en Massachusetts en noviembre. Pasé unos 90 minutos caminando, trazando una cuadrícula lenta a lo largo de la línea de la marea. Con los auriculares puestos, sin pensar en mucho. Encontré una moneda de $0,25 de 1964, una tapa de botella corroída. Y algo que podría haber sido la hebilla de un cinturón, de una década que no pude identificar. Nada que valiera la pena conservar. No importaba.
En realidad, no lo haces por eso. Lo haces porque requiere la cantidad justa de atención, para mantener tu cabeza ocupada. Sin exigirte nada a cambio. Caminas. Escuchas. Cubres terreno. Lo que sea que estuviera ahí antes de que llegaras, lo encuentras. Lo que sea que estuviera enterrado, lo sacas a la luz. Y luego, decides que vale la pena conservar, y que dejas en la arena. Me quedé con el $1/4, y dejé el resto. Rowan me llamó, mientras yo guardaba el detector de vuelta en el maletero. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, dije, y lo decía en serio. No como una actuación. No como la respuesta que das, cuando no quieres hablar del tema. Simplemente bien, de forma directa y tranquila. Sin que faltara nada en ello. ¿Quieres ir a comer algo? Sí, le dije. Dame 20 minutos. Fuimos a un lugar en Somerville, al que habíamos estado yendo. Desde antes de que cualquiera de los dos se casara. Pedimos las mismas cosas que siempre pedimos. Hablamos de los Celtics, de un viaje de senderismo que él había estado planeando. Y de un proyecto estructural que yo tenía para la primavera, y que genuinamente me entusiasmaba. Conversación normal. El tipo de conversación, que no necesita nada de ti, excepto que estés presente. En algún momento, Rowan me preguntó, sin darle demasiada importancia, ¿algún arrepentimiento? Lo pensé. La respuesta honesta, con la que había estado conviviendo durante semanas, era que me arrepentía por el año que perdí. No por lo que hice, sino por lo que le pasó a ese año. La lenta erosión de algo que había valido la pena conservar, alimentada a través de una puerta. Que yo debía haber cerrado más fuerte y mucho antes. Esa parte, la cargaría por un tiempo. Eso era justo. Pero arrepentimiento sobre dónde terminé, y sobre las decisiones que tomé. ¿Una vez que entendía lo que me enfrentaba? No, respondí. Rowan asintió, y no presionó más. Es por eso, que lo he mantenido a mi lado durante 15 años. Pagamos la cuenta, salimos al frío, y cada uno siguió su camino. Conduje a casa, estacioné, y me quedé sentado en el auto un minuto, afuera del edificio. Solo porque no tenía prisa. Boston en noviembre, gris e indiferente como siempre. La ciudad no te pregunta cómo estás. Simplemente, sigue moviéndose. Siempre me ha gustado eso de ella. Subí las escaleras, preparé té, y vi la segunda mitad de un partido, que no me importaba mucho. El apartamento estaba silencioso, de una forma en la que no lo había estado en mucho tiempo. No era un silencio tenso, ni cargado, pensando en lo que me iba a costar la siguiente conversación. Solo era silencio. Algunas personas lo llamarían solitario. Yo lo llamé un nuevo comienzo.